En esta noche les doy la bienvenida a Camino de Vida en vivo. Tenemos la oportunidad ahora de usar este medio de comunicación para poder seguir nosotros aprendiendo cada vez más de lo que es la palabra de Dios, poder nosotros seguir alimentándonos especialmente de lo que Dios hace en la vida de nosotros a través de la palabra de Dios. Sabemos que hay una situación difícil en este momento, pero pues a pesar de todo tenemos a un Dios que siempre nos ayuda y podemos encontrar las formas de seguir adelante, avanzando. Más adelante les voy a decir un poco acerca de estas opciones que se tienen para nosotros seguir creciendo espiritualmente. También quiero recordarles que quienes deseen tener un estudio bíblico, sabemos que no podemos ir a las casas, pero hay una aplicación que estamos usando, el nombre es Zoom. Cualquiera se puede contactar conmigo a través de la página que tenemos en Facebook o a través del teléfono celular que tenemos. Entonces, si alguien necesita un estudio bíblico, podemos hacerlo a través de esto. Es algo que es muy, muy bueno, y aunque ahorita hay la barrera de no poder estar en las casas o reunirnos con otras personas, aún podemos usar esto para avanzar y seguir aprendiendo cada vez más. También les recuerdo, hay personas que han tenido dificultades para conseguir alimentos, bueno, no especialmente alimentos, sino para conseguir cosas de aseo, utensilios de aseo. Entonces, si alguien puede hacer una donación, la puede traer aquí a la iglesia entre 2 y 4 de la tarde, o cuando lo vayan a hacer pueden también contactar la iglesia, y así podemos recibir esas donaciones. Bien, ahora también quiero recordarles que el domingo tendremos en nuestra escuela dominical, habrá servicio online también. Entonces les recuerdo esto para que estemos en contacto. Igual les estaremos enviando mensajes, pero vamos a estar en contacto a través de esto. Quiero que hagamos una oración en esta noche. Hoy tenemos la oportunidad de tener un estudio bíblico online, pero también sé que hay muchas dificultades, sé que hay muchas necesidades, que hay muchas personas deseosas de una oración, de escuchar, que nosotros podamos a través de un medio o de llegar ahí. Sé que esto es un poco diferente, pero Dios escucha donde sea que nosotros estemos. Dios ahí en el lugar donde tú estás, en tu casa, te escuchas y tú oras. Entonces, en este momento les pido a quienes estén escuchando en esta noche que cierren sus ojos, levanten sus manos al cielo y que hagamos una oración, que presentemos delante de Dios todas nuestras necesidades, que sea Él haciendo su voluntad en este momento que se está viviendo, pero que esto también nos ayude a nosotros. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno celestial, te damos gracias en esta noche, oh Cristo Jesús, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de orar, oh Padre eterno, de presentarnos delante de ti, oh Jesús de Nazaret. Te damos gracias, oh Rey eterno, por todo lo que haces, y te presento en este momento las necesidades de tu pueblo, oh Padre eterno celestial, que seas tú ayudando a cada uno en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre eterno celestial, también en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra. Te pedimos dirección, que seas tú obrando poderosamente, oh Padre eterno celestial, en tu santo nombre, oh Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño estudio. Diría pequeño, pues tal vez por el tiempo, porque no estamos reunidos, pero hay algo que me ha estado llamando mucho la atención en este tiempo que estamos viviendo ahora. Y es de todas las personas están hablando del libro de los Salmos 91:3, hablan del capítulo 10, del versículo 10 también de los Salmos, del capítulo 91. Hay muchas ideas, hay muchas cosas que las personas están hablando en todas partes, en la media, en Facebook, en todo esto podemos ver que hablan sobre estos temas. Quienes
han leído la palabra de Dios, recuerdan que el Salmo 91 habla acerca de las pestilencias, acerca de estas cosas que no le van a llegar a cada persona o a las personas que confían en Él. Pero, ¿saben? En este momento que estamos nosotros viviendo, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo somos? Entonces, quiero leer en el capítulo de Juan 7, quiero leerles 2 versículos, el versículo 37 y el versículo 38. Dice: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, si leemos un versículo más, el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, todos conocemos esta historia, o de pronto no todos, muchos han escuchado la historia que se está hablando en estos versículos. Y en esta noche yo quiero hablarles acerca de lo que es un conducto apropiado. Un conducto apropiado. ¿Por qué hablamos o por qué este título, por qué este tema? Porque es que nosotros debemos de ser conductos apropiados. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios fluya a través de nosotros. Para que ese río de agua viva que habla Jesús en estos versículos sea su palabra, sea Él fluyendo a través de nosotros. Entonces, ahora estamos en nuestras casas, ahora tal vez no podemos reunirnos, pero a pesar de todo esto, tú y yo podemos ser conductos apropiados para el Señor Jesús. ¿Para qué? Para ministrar nuestras casas, para ministrar nuestros familiares. Porque ahora que muchos estamos en las casas, hay la oportunidad de poder hablar más con un hermano, con una hermana. Estoy hablando de estos lazos familiares, de sangre, vínculos sanguíneos, con esas personas, un padre, una madre, estas personas que nosotros diariamente o en nuestra rutina constante, antes de esto que está sucediendo, muchos no tenían la oportunidad de disfrutar con ellos, pero ahora se puede. ¿Debido a qué? A esto que está pasando, que es algo fuera de lo normal. Pero saben, todas las cosas las debemos nosotros aprovechar para crecer en Dios, para poder uno tener mejor crecimiento y uno poder aprovechar al máximo cada minuto de vida que Dios nos da. Entonces, si nosotros somos conductos apropiados, esto que está diciendo la palabra de Dios en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y sabemos, el versículo 39 dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el mismo Jesús, el mismo Dios dentro de nosotros. Y sabemos que Él es palabra viva. Sabemos que Él es el que nos insta, es el que nos instruye, Él es el que nos guía, es el que nos da salvación, todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, si nosotros queremos que dentro de nuestro interior fluya lo que es Dios, su palabra, su espíritu, y que esto pueda pasar a otra persona, tenemos que estar conectados con esa fuente. Tenemos que estar en una posición donde Dios pueda fluir a través de nosotros y ministrar a otras personas, a nuestros hijos, padres, hermanos, familiares. Amén. Tenemos que aprovechar todo esto. Ahora, me tomé la tarea de buscar una definición acerca de conducto. Dice, con origen en el vocablo en el latín conductus. Eso es una palabra griega, o conducido. Palabra conducto describe a un canal que sirve para que el agua y otros fluidos u objetos puedan pasar, desplazarse y tener una salida. O sea que cuando traemos esto a lo espiritual, si tú y yo somos un conducto correcto,
podemos permitir de que Dios fluya a través de nosotros y pueda ministrar a otra persona. Que Dios pueda ministrar a quienes están a nuestro alrededor. Porque saben, hoy en día muchos están orando para que esta situación de la pandemia pase, pero lo que nosotros debemos estar orando es para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas en estos momentos. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros siempre debemos de tener en cuenta. Ahora, hay otra historia donde Jesús habla acerca del agua viva, y es Jesús y la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. El versículo 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y aquí está la clave: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 15, nos damos cuenta de que esta mujer, aunque Dios le está hablando, aunque Dios le está ministrando, ella no entiende de lo que Dios está mostrándole o revelándole a ella. Es algo diferente que el agua que las personas consumen para para preparar sus bebidas, para preparar sus jugos. Esta agua que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir. Dios está hablando del agua que Él da, de su Espíritu Santo, de la salvación, lo que Él hace a través de la palabra de Dios, a través de la fe, a través del creer en Él. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el agua que va a correr por nosotros no es nada más y nada menos. Es lo más, en otras palabras, es lo más glorioso que le puede pasar al ser humano, y es Dios ministrando, fluyendo a través de nosotros. Amén. Dice en el versículo anterior que leíamos, dice que él hablaba de esto porque hablaba del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo ministra nuestras vidas. Pero saben, cuando el Espíritu Santo empieza a ministrar nuestras vidas, dentro de nosotros empiezan a haber cambios. Dentro de nosotros empieza a haber algo diferente. Entonces, eso que entra a nuestra vida, que es Dios entrando a nosotros, nosotros debemos de buscar la forma de permitir de que no se quede aquí estancado, sino de que fluya. Y para que esto fluya, hermanos, debemos de ser un conducto apropiado. Debemos permitir que Dios ministre nuestras vidas y que nosotros podamos ministrar a otros. Porque saben, todos los que hemos recibido al Señor Jesús, todos los que hemos sido bautizados, no es simplemente para ocupar una silla, sino para que nosotros ministremos a otros, para que nosotros avancemos en lo que es la santidad, en lo que es el buscar cada vez más de Dios. Ahora,
Quiero leerles en el libro de Lucas, el capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué les leo estos versículos? ¿Qué tiene que ver esto con ser un conducto apropiado? Para que tú y yo podamos ministrar a otras personas, para que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar a través de ti, a través de mí, a través de todo aquel que dice creerle a Dios. Debe de primero pedir la voluntad de Dios, porque sin la voluntad de Dios nosotros nada somos. Muchas veces queremos algo, tenemos planes de hacer una cosa, hacer la otra, pero realmente Dios es el que sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Dios es el que sabe qué es lo mejor para ti, qué es lo mejor para mí. Entonces, si tú y yo queremos ser conductos apropiados, tenemos que permitir que Dios obre en nuestra vida, que fluya a través de nosotros. Y para que esto funcione correctamente, debemos de dejar de que todo se haga de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la voluntad que Dios tiene en la vida del ser humano, en la vida de todo aquel que dice llamarse hijo. Entonces, si nosotros creemos y queremos ser buenos conductos, debemos permitir de que todo fluya correctamente. Debemos permitir de que su voluntad se haga. Ahora, quiero leerles algo más para ir terminando. Ella es en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46-47, donde dice: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, en nuestras casas podemos ser esos conductos que Dios necesita, ese conducto apropiado. Sabemos, les repito, lo que estamos viviendo ahora, pero en nuestras casas podemos orar, en nuestras casas podemos nosotros alabar a Dios, en nuestras casas nosotros podemos permitir de que Dios fluya a través de nosotros. Amén. Pero debemos estar alineados a esa fuente, debemos de estar unidos. Saben, hace muchos años, pues les quiero contar una anécdota. Hace muchos años fui a uno de los lugares en Colombia, en nuestro país, donde procesan el agua. Y recuerdo cuando nos estaban enseñando cómo era cada paso a paso, mostraban conductos que traspasaban el agua de un estanque al otro, y iba haciendo un proceso de purificación. Y muchas veces en esos conductos tenían unas rejillas, y si las rejillas se atoraba mucho animal o se atoraba algo, porque era algo que había traído del río, y se atoraba esto impedía de que el agua pudiera continuar ese proceso. Ahora, hermanos, ¿hay algo que esté estorbando nuestras vidas? ¿Hay algo que esté estorbando de que tú y yo seamos un conducto adecuado para que Dios fluya? Si eso está sucediendo, hermanos, es momento de pedirle a Dios que nos ayude a mejorar, que nos ayude a quitar ese estorbo y permitir de que Dios haga su voluntad en tu vida y en mi vida. Conductos adecuados, hermanos. Tenemos que ser conductos apropiados para que Dios fluya a través de nosotros para otras personas, y especialmente, hermanos, para que nosotros tengamos un crecimiento. Y recordemos, lo principal es alcanzar la salvación, y para que Dios fluya necesitamos estar
adecuados. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar y así despedimos esta enseñanza de esta noche. No olviden, el próximo domingo también tendremos una enseñanza y continuemos buscando cada vez más de Dios. Vamos a orar y así nos quedamos terminados en esta noche. Soberano Dios y Padre eterno celestial, gracias te damos, oh Cristo Jesús, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.